Hola, un saludo para todos. En esta ocasión, en este video, les quiero hablar de una forma sencilla de curar la anemia. Inicio diciéndoles que la anemia se caracteriza por la deficiencia de hierro en la sangre. Y pues generalmente en los hospitales a las personas les dicen que la anemia no es curable, sino tratable o controlable. Y eso lo hacen ellos para asegurarse, digamos, las consultas constantes, para nada más que lavarle el cerebro a las personas y asegurarse la receta de fármacos y enriquecer a una al menos de las industrias más ricas del planeta, que es la industria farmacéutica. Ahora, ¿qué pasa con la anemia? Para comprender primero por qué se produce y ahora sí cómo curarla. Se produce precisamente por la deficiencia de hierro, como ya lo dije, pero esa deficiencia de hierro no ocurre porque sí, porque el hierro pues desaparece en la sangre o disminuye. Eso se debe a una causa, y es que los alimentos actuales carecen de muchos minerales, entre ellos el hierro o el calcio, de ahí la osteoporosis que aumenta. Ahora, otro detalle es que, es decir, que esa comida procesada, todo ese proceso no hace más que quitarle los minerales, porque en ese proceso se somete a mucha calefacción, a filtros, y todo ese proceso le va disminuyendo los minerales, y las personas al final tienen muchas deficiencias. Por ejemplo, ahora se habla mucho de deficiencia de vitamina A, vitamina B, vitamina D o calcio, ¿no? Vitamina C, y en este caso deficiencia de hierro, ¿sí? Entonces, todo eso se debe a la desmineralización en todo ese proceso de elaboración de los alimentos, vamos a decir, industrializados del hombre actual. Ahora, otro detalle es que nosotros, para contrarrestar esa debilidad que caracteriza a la anemia, ¿sí? Las personas con anemia tienen como esa debilidad, somnolencia, una pereza. Debemos consumir en sí vegetales. Pero antes, para que comprendan la anemia en sí, deben comprender que en la sangre nosotros tenemos unas células llamadas glóbulos rojos. Los glóbulos rojos a su vez contienen una proteína llamada hemoglobina. La hemoglobina a su vez es una molécula que tiene hierro en su molécula. Ese hierro es el que en sí transporta al oxígeno, ¿sí? ¿Por qué es importante en este caso el oxígeno? Porque el oxígeno, a través del oxígeno, es que se va a quemar los alimentos o se van a combustionar. Es algo parecido a la gasolina de los automóviles, ¿sí? De los carros, en el cual la gasolina necesita el aire, ¿sí? En los cilindros, ¿sí? Para poder combustionarse, ¿sí? Entonces, la gasolina es como el alimento, necesita ser combustionada o quemada con el oxígeno del aire. Entonces, sin ese oxígeno no se puede obtener energía, porque no se pueden quemar los alimentos. Por lo tanto, para que haya oxígeno se necesita al hierro presente en la hemoglobina de los glóbulos rojos. Por eso, si hay deficiencia de hierro, no va a haber mucha energía para las personas hacer sus actividades cotidianas. Van a estar con debilidad, somnolencia, esa pereza, ¿verdad? Entonces, pero hay que salir de unos mitos, ¿sí? Dejar unos mitos, como por ejemplo que hay que consumir carne para curar la anemia o al menos tratarla. Eso es falso. Es más, hay vegetales que sobradamente tienen mucho más hierro que cualquier tipo de carne, como por ejemplo el cacao, ¿sí?
Entre otros vegetales que también son ricos en hierro, como por ejemplo los granos, como la lenteja, los garbanzos, la soya. Hay otros vegetales como la avena, el brócoli, el maní, las uvas. Las uvas tienen muchos metales como el cobre, el magnesio, el hierro, ¿sí? También hay otros muchos vegetales que tienen, ¿sí? Los vegetales en general tienen de todo un poquito, sino que la concentración cambia según cada vegetal, pero los que les he mencionado son muy ricos en hierro. Otro es la espinaca, ¿sí? Ustedes pueden investigar y hay muchos vegetales ricos en hierro, ¿sí? Y son más efectivos cuando se consumen, por ejemplo, en ensaladas crudas, ¿sí? Entre menos cocidos estén los alimentos vegetales, pues más asimilados van a estar, porque cuando se cocinan, ya he mencionado, se desnaturalizan muchos nutrientes, enzimas, y entonces el cuerpo no los va a asimilar adecuadamente, o al menos de la misma forma como cuando están crudos. Ahora, quiero también aclararle otro detalle sobre las carnes. Las carnes sí tienen hierro, eso no se puede negar, lo tienen, ¿sí? Aunque hay vegetales que tienen mucho más. Pero que tenga la carne hierro no quiere decir que sea aprovechable para el cuerpo, es decir, que sea bioasimilable, porque las condiciones en las que está la carne no es para el consumo humano, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, está la leche, que ya he hablado en otros videos. La leche tiene calcio, eso no se puede negar, sí, tiene calcio, pero las condiciones en las que está el calcio en la leche no es bioasimilable para el consumo humano, porque la leche tiene una composición química, pero que es biodisponible solamente para el ternero, porque la leche de vaca, por lógica, es para el ternero, no para el hombre. Entonces, por eso ya es sabido, esto es fácilmente demostrable, lo pueden investigar, que los países que más consumen leche en el mundo, por ejemplo Argentina, Uruguay, sobre todo Estados Unidos, son los que más padecen osteoporosis en el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que los países que más consumen leche son los que más sufren de osteoporosis, o sea, de deficiencia de calcio en los huesos? Eso quiere decir que la leche, en vez de ayudar a la osteoporosis, la produce o ayuda a producirla. ¿Por qué? Porque la leche es ligeramente ácida. Pero no le voy a hablar tantos detalles ahora, porque de eso ya les he hablado en otros videos. Pero es un ejemplo para que entiendan de que aunque tenga calcio, no quiere decir que sea bioasimilable para el hombre. Entonces lo mismo ocurre con el hierro en la carne. No quiere decir que sea bioasimilable, porque el hombre no es carnívoro por naturaleza. Es carnívoro culturalmente, mas no biológicamente, ¿sí? Son cosas diferentes. Entonces, por eso los invito, para más detalles, a ver el video El hombre debe ser vegetariano, parte 1. Y allí verán muchos detalles porque el hombre no es omnívoro, carnívoro, sino frugívoro. Entonces, hay que salir de ese mito, ¿sí? Y de esa forma, pues, vamos a contrarrestar la anemia, ¿sí? Y mejor a curarla. Ya he ayudado a varias personas con ese problema. Otro detalle que es importante saber es que también el consumo de alimentos no adecuados, de comida chatarra, que ya he hablado mucho, las carnes, la leche y las gaseosas principalmente, hay otros, pero principalmente esos, por ejemplo la carne y la leche. Las carnes, por ejemplo, demoran 36 horas en digerirse, y eso hace que el cuerpo consuma mucha energía. Por eso las personas, cuando consumen ese tipo de alimentos, chatarra, todo eso, les da somnolencia, como ganas de dormir, de tirar pereza, de no hacer nada. Esa debilidad es porque el cuerpo consume mucha energía con ese tipo de alimentos chatarra. Pero no ocurre con los vegetales, por ejemplo, las frutas, que en su mayor parte son agua, y al ser en su mayor parte agua, pues el cuerpo los digiere muy fácilmente, ¿sí? Y obtiene la energía de forma más rápida y sin gastar mucha energía en, por ejemplo, los desechos que sí dan los alimentos de origen animal.
Así que quiero que comprendan esa parte, que si las personas tienen anemia y más todavía consumen ese tipo de alimentos de origen animal, pues se va a sumar mucha más debilidad, ¿sí? Porque el organismo pasa mucho más trabajo. Bueno, eso pues es todo lo que les tengo por decir sobre la anemia. Espero que hayan comprendido todo esto. Y por último, quiero decirles que no recomiendo el consumo de multivitamínicos. O sea, es todo eso de suplementos como el sulfato ferroso, ¿sí? Que para el hierro, tarrito rojo, ¿sí? Todo eso de cola granulada, ¿sí? No es necesario consumir eso. Todo lo que necesita el cuerpo está en los alimentos, ¿sí? Esos refuerzos, esos suplementos son refuerzos, pero para los alimentos industrializados pobres en esos minerales. Pero cuando consumimos vegetales, ¿sí? Vivos, sobre todo vivos, tenemos todo lo que necesitamos. El único animal que necesita de suplemento es el hombre. Los alimentos tienen todo lo que necesitan. Nuestro cuerpo, claro. Entonces, espero que reflexionen y eso lo pongan en práctica y verán que la anemia va a desaparecer con estos consejos que les estoy dando. Así que espero que les sirva y nos vemos en otro video. Hasta pronto. En los hospitales a las personas les dicen que la anemia no es curable, sino tratable o controlable. Y eso lo hacen ellos para asegurarse, digamos, las consultas constantes, para nada más que lavarle el cerebro a las personas y asegurarse la receta de fármacos y enriquecer a una al menos de las industrias más ricas del planeta, que es la industria farmacéutica. Es decir, que esa comida procesada, todo ese proceso no hace más que quitarle los minerales, porque en ese proceso se somete a mucha calefacción, a filtros, y todo ese proceso le va disminuyendo los minerales y las personas al final tienen muchas deficiencias. Por ejemplo, ahora se habla mucho. Ahora, ¿qué pasa con la anemia? Para comprender primero por qué se produce y ahora sí cómo curarla. Se produce precisamente por la deficiencia de hierro, como ya lo dije, pero esa deficiencia de hierro no ocurre porque sí, porque el hierro pues desaparece en la sangre o disminuye. Eso se debe a una causa, y es que los alimentos actuales carecen de muchos minerales, entre ellos el hierro o el calcio, de ahí la osteoporosis que aumenta. Ahora, otro detalle es que... Hola, un saludo para todos. En esta ocasión, en este video, les quiero hablar de una forma sencilla de curar la anemia. Inicio diciéndoles que la anemia se caracteriza pues por la deficiencia de hierro en la sangre. Y pues generalmente